Torá y plegaria. Aléjate del mal y haz el bien. Tehilín 34:15. Cierta vez, Reb Gershom le confesó al Rebbe Nachman lo difícil que era servir a Dios. El Rebbe Nachman le contestó: solo ocúpate de hacer el bien quedará y el mal se irá. Sadik número 447. Hay muy pocas misbot con las cuales nos podamos ocupar de manera más total y consistente con el estudio de la Torá y la plegaria. El Shabbat viene solo una vez por la semana y las festividades de manera menos frecuente. Dar caridad y otros actos de bondad dependen de la oportunidad y de los medios para poder realizarlos. Incluso la mayoría de las misbot diarias tienen su momento y características específicas. Pero no sucede lo mismo con el estudio de la Torá y con la plegaria, a las cuales puede dedicarse la persona cuando quiera y donde sea que lo desee. Así encontramos numerosas enseñanzas del Rebbe Nachman que tratan de manera específica sobre estas dos misbot. Además, y frente de las otras misbot, ambos, el estudio de la Torá y la plegaria, sirven para un propósito más amplio. Sin el estudio de la Torá es imposible saber qué debe de hacerse, aun cuando uno quiera cumplir con las misbot, y sin la plegaria es imposible realizar las misbot con total alegría y devoción. Todo lo que Dios ha declarado, haremos y escucharemos. Shemot 24:7. ¿Es que esto tiene sentido? ¿Quién puede hacer antes de escuchar aquello que debe de ser hecho? En este versículo la palabra escuchar significa comprender. Así pues, los judíos cumplirían primero con las misbot y luego llegarían a comprenderlas. Cuando los judíos dijeron, haremos y escucharemos, 600,000 ángeles descendieron y adornaron a cada judío con dos coronas, una por el hacer y otra por el escuchar. Shabbat 88a. Estas dos coronas corresponden a la Torá y a la plegaria. Torá es aquello que se nos ha revelado y es aquello que podemos hacer. La plegaria corresponde a aquello que esperamos alcanzar al avanzar cada vez más alto en nuestra comprensión, en nuestra habilidad para escuchar. Likutei Moharán 1:22-9. Cada vez que Rabí Nehunia entraba a la casa de estudios, recitaba una corta plegaria. Por favor, Dios, ayúdame a que no cometa un error o que yo sea la causa de un error. Deja que mis colegas se regocijen en mí, que no tome una decisión incorrecta, que no llame impuro a lo puro ni puro a lo impuro. Haz que mis colegas no cometan errores y que yo pueda regocijarme con ellos. Y al salir de la casa de estudios elevaba la siguiente oración. Te agradezco, Dios, pues tú has puesto mi parte entre aquellos que se sientan en la casa de estudio y no me has hecho estar con aquellos que pierden su tiempo en vanas conversaciones. Yo me despierto y ellos se despiertan. Yo me despierto para estudiar Torá y ellos se despiertan para perder el tiempo. Yo trabajo y ellos trabajan. Yo trabajo y recibo la recompensa. Ellos trabajan y no reciben recompensa alguna. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia el mundo que viene. Ellos corren hacia el pozo de desperdicios. Berajot 28b. Ven a ver la belleza de nuestra Santa Torá. La plegaria de Rabí Nehunia contiene todas las enseñanzas que hemos tratado en los capítulos anteriores. Al entrar en la casa de estudios, Rabí Nehunia elevaba una plegaria simple. Pedía que tanto él como sus colegas se regocijaran en cada uno.
Al pedir no caer en el error, estaba pidiendo ser guiado hacia la verdad. También pedía lo mismo para sus colegas, pues él veía sus puntos buenos y les deseaba el éxito en sus estudios también. Luego, al salir, reforzaba su fe y oraba por no juntarse con aquellos que se sientan en vanas conversaciones, aquellos que no tienen fe en la Torá ni en el mundo que viene. Sus plegarias incluían estas enseñanzas, pues ellas son el requisito necesario para el correcto estudio de la Torá y la plegaria. Reb Nosson dijo que Dios nos dio la Torá, es decir, el estudio de las leyes de la Torá a través de Moshe Rabbeinu, pero la Torá, los medios y las maneras de sentirla y cumplirla, Dios nos lo dio a través de las enseñanzas del Rebbe Nachman. La Torá no solo hace referencia a la Biblia y a la Mishnah, sino también a todas las enseñanzas sagradas transmitidas por nuestros santos maestros a través de todas las generaciones. También dijo Reb Nosson que el camino del Rebbe Nachman unifica en sí mismo las virtudes de los Hasidim y de los Mithnagdim. En general, los Hasidim de esos días se volcaban con fervor a la plegaria, pero no se dedicaban con profundidad al estudio de la Torá. Los Mithnagdim, por otro lado, se dedicaban de lleno al estudio de la Torá, pero no eran devotos de la plegaria. El Rebbe Nachman puso énfasis en las dos, en el estudio de la Torá y en la plegaria, en cada área en particular y en la interconexión entre ambas. Enseña el Rebbe Nachman, toda la Torá que una persona estudia se unifica con sus plegarias e ilumina sus palabras. La Torá refuerza y renueva la plegaria. La plegaria refuerza y renueva el estudio de la Torá. Likutei Moharán 126. La fuente de la Torá fluye desde la plegaria. Likutei Moharán 187. Existen dos clases de plegarias, la plegaria por las necesidades materiales y la plegaria por las necesidades espirituales. Cuando la plegaria se centra en lo general y lo material, se encuentra entonces en un nivel muy inferior al estudio de la Torá. Pero cuando la plegaria se centra en lo espiritual, se halla entonces en un nivel superior al de la Torá. Jacob simboliza la ley escrita, Rachel simboliza la Torá oral y Leá simboliza la plegaria espiritual. Jacob supuso que si quería obtener una total comprensión de la Torá, debía primero combinar la ley escrita con la ley oral, casándose con Rachel. La plegaria, Leá, seguiría después. Pero Dios sabía que debería ser de otra manera, e hizo que Jacob se casase primero con Leá. Solo es posible obtener la Torá completa mediante la plegaria por nuestras necesidades espirituales. Likutei Halachot, Rojodesh 5:29. Cuando alguien le preguntó al Rebbe cómo era posible llegar a ser un judío verdaderamente religioso, el Rebbe Nachman le respondió que lo único que debería hacer era orar y estudiar y orar. Sabiduría del Rebbe Nachman número 287. Toda la vida. Hay mucho que un hombre debe de hacer en su vida. Para poder sobrevivir debe de prepararse con los medios como para adquirir comida, vestimenta y refugio. Luego de casarse debe de sostener las necesidades de su esposa y familia. Más adelante debe de asegurar el futuro de sus hijos hasta que éstos se casen, e inclusive a veces hasta después de ello. El Rebbe Nachman conocía todo esto y sin embargo dijo, ¿qué otra cosa tiene que hacer una persona en este mundo más que orar, estudiar Torá y orar? Esto podremos entenderlo mejor.
luego de estudiar la siguiente afirmación talmúdica: come pan con sal, bebe poca agua, duerme en el suelo y vive una vida de sufrimiento. Si así lo haces, afortunado eres, bien te irá, afortunado en este mundo, bien te irá en el mundo que viene. Pirkei Avot 6:4. ¿Afortunado? ¿Es realmente una buena vida comer solo pan con sal? Debe de ser una broma. Reb Nosson explica esta Mishnah de una manera muy simple. Si el objetivo de una persona es vivir en una gran mansión, con exquisitas comidas, con la mejor vestimenta, etc., de hecho su vida será muy amarga. ¿Cuánto tendrá que trabajar? ¿Cuántas horas deberá perder para llegar a tener el dinero necesario para todas estas cosas? La mayor parte de la humanidad trabaja durante toda su vida para llegar a cubrir sus necesidades básicas. ¿Cuán pesado será entonces alcanzar esa buena vida? Y aun si la persona se dedica a ello, se vende a sí misma para lograr esos objetivos. ¿Es ello garantía de que podrá lograrlo? Lo más probable es que no lo consiga. Y más aún, cuando la persona se entrega a semejante objetivo, ¿qué tiempo le queda para la Torá y la plegaria? ¿Cómo podrá llegar a concentrarse en la plegaria en la mañana cuando debería estar trabajando? ¿Cómo puede llegar a disfrutar de una vida de Torá cuando el tiempo que tiene solo lo puede utilizar para pensar en dinero y en cómo vivir mejor? Pero es muy diferente si la persona dedica su vida a la Torá y a la plegaria. Entonces siempre tiene tiempo para vivir, ser feliz y estar tranquilo. La persona cuyo objetivo es vivir una vida de Torá utilizará su tiempo de la mejor manera posible para el desarrollo de lo espiritual. Se limitará en sus necesidades y estará conforme con su suerte, con aquello que hace y con sus logros en la vida. Y se alegrará de utilizar todo el tiempo libre que le quede en el estudio de la Torá y en la plegaria, dejando que su objetivo sea solo pan y sal. No deberá amortizar su vida en aras del deseo y del placer. Efectivamente, afortunado es él. Todo es bueno para él. Sabiduría de Rabbi Nachman número 308. En otro comentario relacionado con la misma Mishnah, Reb Nosson explica que los más altos niveles de espiritualidad pueden lograrse mediante el deseo de alcanzar el verdadero objetivo. ¿De qué sirve todo el dinero que una persona pueda ganar y ahorrar si no tiene una relación decente con su mujer y con sus hijos? Algo que lamentablemente es muy común. ¿Cuántos sacrificios debe sufrir esa persona para obtener sus bienes? Sus deseos de riqueza no lo llevan a lugar alguno y solo se queda con el conflicto, la preocupación y la depresión. No hay placer en este mundo para aquel que lo persigue. El verdadero placer es sentido únicamente por aquel que está satisfecho con lo que posee. Su vida es considerada vida y sus deseos pueden cumplirse. Tiempo para el estudio de la Torá. Uno de los seguidores del Reb Nosson poseía una pequeña tienda con la cual se ganaba la vida, pero este hombre anhelaba dedicar su vida y sus fuerzas al estudio de la Torá y estaba dispuesto a abandonar su medio de subsistencia en aras de ello. Al presentarle el plan al Reb Nosson, el hombre quedó asombrado de que su mentor no lo aprobase. En este momento tu corazón está encendido por el deseo y el anhelo de la Torá. Estás dispuesto a aceptar las dificultades que ello te traiga aparejadas. Pero, ¿qué sucederá cuando se apague ese fuego? ¿Qué comerás entonces?
¿Serás capaz de aceptar las dificultades y de permanecer alegre? Permíteme sugerir otra alternativa. Cada día antes de salir para tu negocio, dispón de un tiempo para el estudio de la Torá. Además, guarda una colección de los diferentes libros de Torá en tu tienda. Siempre que tengas un momento libre, utilízalo para estudiar. Si eres constante en el estudio y aún sigues con ese anhelo por la Torá, cierra tu tienda una hora más temprano y utiliza ese tiempo para estudiar Torá. De manera gradual puedes entonces aumentar tu dedicación a la Torá y pedirle a Dios que te otorgue la libertad para estudiar todo el tiempo. Al final podrás superar los obstáculos y dedicarte con toda tu energía al estudio de la Torá. Por otro lado, si sientes que no puedes mantener ese ritmo de estudio, al menos podrás seguir ganándote la vida. Si tu objetivo está dirigido hacia la Torá y la espiritualidad, todo el trabajo que hagas para ganarte la vida es considerado como una de las 39 tareas necesarias en la construcción del tabernáculo. Esto significa que tu trabajo diario e inclusive las cosas mundanas que haces son consideradas santas, pero si te falta esa fe y no tienes tu vista puesta en lo santo, tu ocupación es considerada como las 39 tareas de afán y pesado trabajo. Likutei Moharán 1.11.4. Fijé su vista en la Torá y la plegaria. Haga de ellos su objetivo. Todos salen a trabajar, pero es su motivación lo que cuenta. Mientras que algunos trabajan en las 39 tareas y no tienen otra cosa para mostrar más que una vida gastada en adquirir gratificaciones materiales, otros que en apariencia se ocupan de las mismas 39 tareas han logrado construir un tabernáculo santo. Recuerde ante todo, lo más importante es su deseo, que es lo que desea conseguir, y no lo que haya podido o no conseguir. Esto es verdad en general, y más aún cuando sus objetivos están dirigidos al logro espiritual. Y como dijo el Rebbe Nachman, lo más importante es el deseo de servir a Dios. No hay nadie que pueda decir que sirve a Dios de acuerdo a su grandeza. Si algo se comprende respecto a su grandeza, se verá que es imposible entender cómo alguien puede afirmar que lo sirve a Él. Hasta el ángel más alto no puede decir que sirve verdaderamente a Dios. Por lo tanto, lo más importante es el deseo de servirlo a Él. Lo mismo se aplica a nuestra vida cotidiana, aunque por el momento encuentre difícil dedicarle más tiempo a la Torá y a la plegaria, no abandone su deseo de hacerlo. Si lo anhela, al final encontrará la manera. Nada se opone a la voluntad, como dice el refrán, querer es poder. Dijo cierta vez el Rebbe Nachman, ¿por qué trabajas tan duro y gastas tu vida en ello, si al final nada quedará? Trabaja menos para que algo quede. La persona que trabaja en aras de los bienes materiales de este mundo agota sus días y estos ya no vuelven. Incluso todo aquello por lo que ha trabajado también lo abandonará. Pero trabajando menos por lo físico, la persona puede tener el tiempo para dedicarlo a aquello que quedará con ella, sus logros espirituales. De esta manera, el Rebbe Nachman enseña que la persona solo tiene que orar, estudiar y orar. Si la Torá y la plegaria es lo que desea, entonces automáticamente todo su día, incluyendo las actividades más mundanas, estará dedicado a la Torá y a la plegaria, a la búsqueda del logro espiritual y de la divinidad. Plegaria, estudio y plegaria.
Reb Abraham Hazan dijo que cada Shabbat por la mañana cumplimos con este concepto de la plegaria, el estudio y la plegaria. Primero oramos Shaharit, la plegaria de la mañana, luego escuchamos la lectura de la Torá, más tarde oramos nuevamente el Musaf, plegaria adicional. Luego de orar, uno debe de disponer de un tiempo para el estudio de la Torá. Ora Hayim 155.1. El Rebbe Nachman indicó de manera inequívoca el uso de los tefilín de Rabbeinu Tam, además de los tefilín de Rashi, que son utilizados por todos los hombres. También enfatizó la necesidad de estudiar los códigos todos los días. El capítulo sobre el estudio de la Torá. Reb Ozer de Umán fue testigo de la costumbre implementada por los Hasidim de Breslov, de las primeras generaciones que combinaban estas dos prácticas tan importantes. Cada mañana estudiaban los códigos con los tefilín de Rabbeinu Tam, aún colocados. Esto facilita el orar, estudiar la Torá y orar. Aún durante la semana, si luego de estudiar los códigos después de la plegaria matutina recitamos algunos salmos o alguna otra súplica, cumplimos con la indicación del Rebe. Tal como uno debe de diezmar sus ganancias dando el diezmo por ciento de nuestro ingreso a la caridad, de la misma manera uno debe de diezmar las horas del día para el estudio de la Torá, de manera que una persona que dedica su día a trabajar debe separar al menos un 10% de su tiempo para el estudio de la Torá. Y la persona que puede estudiar durante todo el día debería separar el 10% de su tiempo para estudiar las enseñanzas del Rebbe Nachman.